Bueno, pues ahora ya sí. Hola, vale. Pues muy buenas tardes, perdonad el retraso, pero cosas de prepararlo todo en el último momento. Buenas tardes y gracias por venir. Estamos aquí con Miguel Ángel Quintana Paz. Para los que no le conozcáis, es un reconocido filósofo español. Y entre otras cosas, ha sido profesor de la Universidad de Salamanca. Ahora es profesor de la institución ISEP, de la que luego esperamos que nos pueda hablar un poco. Y hemos organizado este coloquio para hablar de ciertos temas que consideramos importantes en la actualidad para nosotros jóvenes, para Europa en general, el tiempo que vivimos ahora, y que creemos que Miguel Ángel es de las personas más competentes, más indicadas para hablar con nosotros de estos temas. Yo soy Miguel Benito y estoy aquí con Jorge y vamos a intentar pasar una buena hora todos juntos aquí. Y, bueno, ¿el aplauso lo quieres ahora o después? Después mejor, después. Cuanto más mejor. Será Bueno. más entusiasta al final. Vale, pues bueno, vamos a empezar. Lo habíamos pensado la entrevista en bloques, Miguel Ángel, Muy bien. para intentar tocar varios temas de interés. El primero es un ámbito más filosófico, que es al final lo que tú te especializas. Teníamos la pregunta, yo por lo menos, y creo que muchos jóvenes, de la sociedad actual, en el tiempo en el que vivimos, se premia mucho o se promueve mucho un cierto tipo de valor, unos valores concretos, generalmente asociados con la izquierda, el progresismo, y no está de moda, no es lo normalmente aceptado llevar un estilo de vida conservador. Y te queríamos preguntar acerca de esto varias cosas. La primera de todas, ¿qué son estos valores conservadores? ¿Por qué son preferibles ante lo que nos propone la modernidad? Me gusta mucho de la pregunta de Miguel dos cosas. Una, que si os fijáis ha diferenciado valores, por un lado, los valores progresistas, pero luego no lo ha contrapuesto a los valores conservadores o a los valores antiprogresistas. En la pregunta al menos él no lo ha hecho así. Y me gusta porque me parece que uno de los primeros problemas de todo esto es la palabra valores. Es decir, y sé que esto puede sorprender porque muchas veces la gente que reivindica valores conservadores lo dice así, dice, vamos a favorecer los valores conservadores, o hay que, deberíamos vivir en un mundo con más valores, o en la escuela hay que enseñar valores. De hecho, hay escuelas católicas, algunas, incluso muchas, que se reivindican así, ¿no? Nosotros enseñamos valores, ¿no? Bueno, el concepto de valor en sí mismo ya es tremendamente, ahí ya tiene un poco el huevo de la serpiente, o yo diría que incluso la serpiente ya ha salido del huevo y ya está empezando a hacer de las suyas. Porque si os fijáis, los valores valen, y perdón porque parece un poco un trabalenguas, pero los valores valen porque de alguna manera se les ha atribuido valor, ¿no? El bien, los bienes, son independientes del valor que les atribuyamos, valen por sí mismos, están bien. Cuando una cosa es buena, a lo mejor nadie la valora, no son un valor para nadie, de hecho están desvalorizados, pero es un bien, pesa por sí mismo. Cuando algo importa porque es valor es porque le estamos atribuyendo valor, ¿no? Y esto es un análisis que no es mío en absoluto, se ha hecho por algunos de los pensadores más interesantes del siglo XX, uno de ellos un poco metafísico, un poco apartado quizá a primera vista de los avatares políticos habituales, que es Heidegger. El otro, sin embargo, plenamente uno de los pensadores claves para pensar la política en el siglo XX, Carl Schmitt. Carl Schmitt hablaba incluso de la tiranía de los valores. O sea, cuando las cosas valen solo porque nosotros les atribuimos valor, obviamente lo que interesa mucho es hacerte con los medios de comunicación de un país, hacerte con la educación de un país, los dos sitios que producen pensamiento, los dos sitios que producen valoraciones, y así conseguirás que la gente valore lo que tú valoras. Como decía antes, era el huevo de la serpiente o la serpiente que ya ha salido del relativismo. Al final estamos en el relativismo. El valor al final siempre tiene un componente subjetivo. Por otra parte, les pasa también a los valores bursátiles. Son valores que suben, bajan, según la gente los valore. Porque algo es muy caro, porque mucha gente lo quiere, no porque valga en sí mismo, ¿no? De hecho, pasa a menudo en la bolsa así. Por lo tanto, bienes. Y bienes, si nos quedamos con la noción de bienes, que es verdad que no lo has utilizado, pero sí que has utilizado la forma de vida. Tú hablabas de algo más importante todavía que los bienes, porque son los bienes que uno ya ha incorporado a su vida. Y eso tiene también una palabra en el pensamiento moral, que es virtud. Por lo tanto, en vez de buscar valores,
tendríamos que dar importancia a los bienes, pero sobre todo a los bienes que hemos incorporado en nuestra vida, que vamos incorporando, virtudes. Por lo tanto, la contraposición es, ya acabo de formular tu pregunta y ahora la respondo, la contraposición es virtudes del modo de vida conservador o no izquierdista, o como queráis llamarlo, y sin embargo los valores que se van imponiendo. En esa contraposición, hoy en día, es verdad que uno puede tener la sensación a veces de que si está con estas virtudes, está un poco a la contra. Yo voy a hacer un aserto que espero que no suene ingenuo. Yo creo que es normal tener la sensación de que se ha perdido mucho, pero sería demasiado pesimista pensar que se está a la contra. ¿Por qué? Precisamente por una cosa que decía el señor que está ahí en la segunda fila de los libros, Chesterton, y tantos otros. Si os fijáis, es bastante reductivo mirar a la humanidad solo, y es ya caer en el error moderno, es ya caer en el error progresista, fijarnos en la humanidad solo como la humanidad que está viva ahora. De hecho, es un pensamiento radicalmente no conservador ese. Si miramos solo a los que están vivos ahora, primero no estamos pensando en los que vendrán en el futuro, luego somos unos irresponsables, no estamos pensando en los que han venido antes, luego estamos desgajados de nuestras raíces. Si miramos todo eso, si miramos todo de donde venimos, lo que hay ahora, por supuesto, también, y lo que puede venir, yo creo que no sería del todo... Es verdad que estamos atravesando un momento de dificultad, pero pensar que la virtud, que el bien, está de capa caída, teniendo todos esos aliados, teniendo atrás 2000 años, como mínimo 2000 años de aliados, y en el futuro los que vengan, sería de pesimista. La democracia de los muertos, ¿no? Sería la expresión. La idea de que también los muertos pueden votar, no en las urnas probablemente, pero los muertos sí que nos votan, por ejemplo, eso, dejándonos sus libros, dejándonos sus tradiciones, dejándonos sus instituciones, dejándonos el mundo en el que estamos. En ese contexto, ¿podemos lamentar cosas? Sí, porque se han destruido ese legado, que lo voy a comparar con si queréis, con una catedral, aunque no en el sentido de que se utiliza de Curtis Yarvin, por ejemplo, sino en otro sentido. La catedral como el legado de nuestra civilización, ¿vale? En esa catedral que se nos ha legado y en la cual vivimos, y en la cual todavía hay paredes, todavía hay techos, todavía hay arquivoltas, todavía hay cúpula. Es verdad que hay otras partes de la catedral que están caídas, hay otras partes de la catedral que incluso han sido arrasadas y mal vendidas, hay incluso cimientos que están ya podridos en algunas partes de la catedral, es verdad, pero todavía queda elementos suficientes para educarse en ellos, vivir en ellos y desde ellos, aprendiendo de ellos, reconstruir la parte de la catedral que ha ido siendo destruida. Vale, entonces, por estructurar un poco, porque ha sido una respuesta bastante larga, lo que yo he entendido, y creo que mucha gente habrá entendido aquí, es que encontramos una serie de valores, vamos a decir, modernos, actuales, impulsados por la cultura, lo que es políticamente correcto, que tiene que ver o está fundamentado en una idea relativista, podríamos decir, ¿no? Y por el contrario, luego tenemos pues una serie de valores, de bienes, como tú bien has dicho, que vienen de antes que nosotros, son tradicionales, esa catedral, esa democracia de los muertos que hablabas, y que en cierto modo no coinciden con estos valores relativistas. Es un poco la idea. Sí, a ver, claro, sí, o sea, es correcto, pero el relativismo sería lo que quita paredes, lo que quita columnas, lo que va quitando parte de la catedral. Es verdad que la otra parte, a la vez que deconstruye, va construyendo ya cosas nuevas. Y en ese sentido, cuando construye cosas nuevas ya no es relativista. Ya no dice, esto que te construyo, te pongo aquí una pared de pladur y cuando quieras la quitas. No, no. Se ponen cosas que, aunque sean endebles, a lo mejor casi no tan endebles como el pladur, pero que quieren permanecer, que quieren estar ahí y que serán esos nuevos valores. Esta es tu idea de lo woke. Lo woke. Sí, woke. sí, efectivamente, porque la destrucción puede ser coordinada por parte de muchos, porque se trata solo de quitar lo que hay. Basta con que odies la civilización occidental para que participes en la destrucción. La construcción de cosas nuevas ya obviamente no puede ser coordinada entre todos. Ya hay gente que quiere una cosa, gente que quiere otra. Varios grupos, los dos fundamentales que habría hoy, uno sería el que has citado tú, lo woke, el otro sería en Europa el Islam. O sea, ya no estamos hablando de
unos valores que son relativistas de tirar paredes. Estamos hablando de un proyecto que busca Claro, enriquecerse. ya es lo que se... Espera, esto me lo voy a quitar porque hace un calor aquí impresionante. Efectivamente, lo que se va construyendo en realidad serían dos proyectos, tal como estamos diciendo. Es verdad que son dos proyectos en sí mismos incompatibles, aunque en términos estrictamente políticos, a mí siempre me gusta destacar que en España tenemos un ejemplo clarísimo de que durante la labor de construcción pueden ir aliados. Sumar, en el partido Sumar, es evidente que hay mucha gente woke, pero si os vais a Sumar Ceuta, ya sabéis que Sumar es como una coalición de muchos partidos y tal, pues el partido que está ahí personificando a Sumar en Ceuta es el partido islamista, el de Fátima Hossein, ¿no? Por lo tanto, ahí, incluso en términos de lo más estrictamente electorales, son capaces de ir juntos. Es todavía en la tarea de construcción. En la tarea cuando ya tuvieran seriamente, ya hubieran... Y por eso no estamos todavía ahí, por eso no quiero ser pesimista. Cuando hubieran acabado completamente con lo que ahora tenemos todavía, con la civilización occidental, aunque la tengamos maltrecha, sí que veríamos más claramente los conflictos entre ellos, porque sería más obvio que tendrían que construir o bien el lugar para la mujer que quieren los woke, o bien el lugar para la mujer que quiere el Islam, o bien el lugar para los homosexuales que quieren los woke, o bien el lugar para los homosexuales, el LGBT que quiere el Islam. O sea, entonces estamos hablando entonces de una especie de coalición de dos proyectos políticos, filosóficos, que entre sí no deberían de llevarse bien, pero que para el momento en el que vivimos, la situación en la que estamos, se alían y van en contra de lo que podríamos llamar la civilización occidental. Sí, correcto. Muy bien. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede hacer frente, digamos, la gente que profesa estos valores occidentales ante esta alianza? Porque no parece fácil cuando tienes, en un simple sentido táctico, estratégico, es un 2 contra 1. Entonces, especialmente yo creo además que cuando se es joven, no es fácil, o no sé en muchas formas en las que uno pueda vivir una vida acorde con estos valores sin encontrarse impedimentos desde la sociedad, a veces incluso desde el Estado. ¿Qué ideas, qué propuestas tienes tú como alguien ya curtido en este tema para los jóvenes en general? Sí, a ver, yo creo que un error, no de tu pregunta, sino de los planteamientos en general. Yo me equivoco mucho, ¿eh? No, pero bueno. Yo creo que no habría que diferenciar tanto entre quien es joven o quien no lo es. Quiero decir, en cuanto todos tenemos un pasado, es verdad que mi pasado es mayor que el vuestro, pero como antes he dicho que lo que importa no son nuestras vidas concretas, este momento histórico concreto, sino los 2000 que tenemos antes, pues ahí la diferencia entre 2050 y 2025, ¿vale? Bueno, hay una diferencia, pero bastante poco relevante. ¿Y por qué soy escéptico para esto? Porque una de las estrategias woke suele ser a menudo la de fracturar la sociedad, ¿no? Dividirla en grupos por la edad, por la religión, por la orientación sexual, por el sexo también, obviamente. Dividir extraordinariamente la sociedad y luego enfrentar esos grupos con los agravios famosos, ¿no? En Estados Unidos existe incluso ya prácticamente como todo. Es verdad que no por parte de ellos, sino por parte de los críticos, existen ya los grievance studies, los estudios de agravios, ¿no? Para que haya agravios tiene que haber. Y por eso yo creo que caeríamos quizá en un pequeño error si empezásemos pensando en eso, en que hay un mensaje para los jóvenes, un mensaje para los pensionistas, un mensaje para los boomers. Ya estamos cayendo un poco en esa división. La cuestión es, un mensaje para los que estamos ahora en este barco. Algunos saldremos antes, otros todavía llegarán, están por llegar, otros estaréis más tiempo, perfecto. Un mensaje para los que estamos ahora en el barco. Y la situación en el barco, ya digo, no es tan distinta. Las soluciones que podemos tener unos u otros es eso, conocer bien ese pasado, conocer bien las herramientas que nos da el legado que hemos tenido, un legado filosófico, político también, un conocimiento general, un conocimiento de
cómo se ataca ese legado, que es lo que hemos estado diciendo antes, el relativismo, la propuesta concreta woke, que esté basada en el victimismo, en los ofendiditos, si eres ofendido tienes más puntos en la sociedad que si no lo eres. Un mensaje también, un conocimiento también de qué es lo que tradicionalmente se había usado frente a eso, es decir, el mensaje woke el error del mensaje woke no es fijarse en las víctimas, no es fijarse en los débiles, no es fijarse en la gente que lo pasa mal. Eso, de hecho, es lo único que comparte con nuestro legado de 2000 años, ¿no? Con nuestro legado cristiano, Atenas, Roma y Jerusalén, ¿no? La fusión de esos tres. La fusión de esas tres fuentes de las que bebemos se caracteriza respecto al resto del mundo, incluido el Islam, no digamos ya el hinduismo, la civilización china, etc. Se caracteriza por una atención muy privilegiada ante la víctima. El wokismo lo único que hace es que esa atención a la víctima la convierte en una especie de sartén de tortilla que se tiene que dar la vuelta. Los que hasta ahora han sido víctimas, que empiecen a ser victimarios. Y los que hasta ahora han sido victimarios van a ser las nuevas víctimas. Y vas a estar discriminado y vas a tener... Bueno, lo tenemos ya en las leyes, ¿no? Ya no vas... La presunción de inocencia si eres varón no es igual que si eres mujer. El acceso a ayudas no es igual si eres varón que si eres mujer. O no es igual que si tienes una orientación heterosexual que si no la tienes, etc. Pero el diagnóstico es errado básicamente porque es lo de toda la vida, es que haya víctimas y victimarios, o sea que, curiosamente, aunque prestan mucha atención a la víctima, automáticamente luego disuelven esa importancia, porque si la víctima es el que antes era victimario ya no importa, pero la atención como tal a la víctima sí que es nuestra, y la atención a la víctima nuestra consistía en, por supuesto, ayudar a esa víctima, pero no para dar la vuelta, no para cambiar la tortilla, sino para reconciliar la sociedad. Una sociedad, y por eso términos a los cuales estábamos muy acostumbrados en nuestra civilización, como el perdón, hoy en día se pierde. De hecho, se pierde hasta tal punto que ya nadie sabe muy bien, a menudo te da la sensación, ahora soy yo el pesimista, nadie sabe, bueno, muchos saben, pero parece que nadie supiera muy bien lo que es el perdón, ¿no? Parece que el perdón es salir a público, decir, lo hice mal, someterte a la humillación que significa que te hayan dicho eso y ya está. Con lo cual, además, es bastante tonto, porque inmediatamente después de haber dicho el perdón, podrías de nuevo volver a cometer lo mismo, ¿no? O podrías, como has pedido perdón, ya no tienes que reparar el mal que has hecho. Ya he pedido perdón, ya se acabó. Es como una especie de transacción social. Es una especie de rito raro, muy, muy degradado, cuando en realidad el perdón, como espero que todos más o menos recordemos, implica cosas un poquito más fuertes. Implica decir lo hice mal, no, lo hice mal si alguien se ha ofendido, o perdón, lamento que alguien se haya ofendido, que eso echa la culpa al que se ha ofendido. No, lo hice mal yo, punto 1. Punto 2. ¿Qué puedo hacer para remediarlo? Claro. O sea, como soy consciente de que estuvo mal y de que lo hice yo, voy a reparar, es lo que tradicionalmente se llamaba reparación. Y punto 3, lo que tradicionalmente se llamaba propósito de enmienda. No lo voy a repetir, no lo volveré a hacer, me comprometo en hacerlo, ¿no? Eso sí que es ese ejercicio. Pero eso sí, una vez pasado por todo eso, eres uno más de los nuestros, estás en la sociedad. En la imagen woke, después del rito ese ridículo de pido perdón porque... No sé, soy Plácido Domingo y hace 40 años le dije una cosa poco conveniente a una mujer para ligar con ella. Después de hacer ese rito, no solamente no te libras de la pena, sino que, mira, ya lo ha reconocido él y por lo tanto el resto de tu vida no puedes cantar en el Real. Por cierto, esto ya se da. Plácido Domingo ya no le llaman al Real, aunque ni siquiera ha estado claro esto que he dicho antes. Ya no puedes cantar en ningún sitio, ya cualquiera que se junte contigo se contamina de alguna manera de tu falta, ya eres un réprobo, estás fuera de la sociedad. Pero entonces, ¿qué se obtiene con el perdón? Porque como tú decías, el perdón, como lo has explicado, como era el valor tradicional, era esta forma de reconciliar a la sociedad. Pero no se me ha oído. Esta forma de reconciliar a la sociedad y pues mantener esa paz social o esa cohesión. ¿Qué obtiene ahora? Con esta forma de perdón que tú describes, que es más transaccional, ¿qué se gana? Bueno, se va detectando los malvados, las nuevas víctimas que es legítimo tener como víctimas, y el ideal sería eso, que al final todos los malos, que son muchísimos, porque la civilización occidental es mala y es una herencia de malvados, todos los varones que alguna vez hayan sido machistas, todos los heterosexuales que alguna vez hayan sido homófobos, perdón, lo estoy diciendo mal, también todas las mujeres que alguna vez hayan sido machistas, también todos los gays que alguna vez no hayan cumplido el estándar de lo que tienes que ser siendo gay, estén apartados, estén en el lado de los réprobos, de los que no tienen ya remedio,
y en el otro lado esté los buenos, los puros, que serán los que realmente marcan por dónde va la sociedad. Por cierto, la división radical entre réprobos y salvos, predeterminada desde el principio de los tiempos, o como en la versión woke, predeterminada simplemente por cómo has nacido, con qué cuerpo, con qué orientación, con qué físico, es una división típicamente calvinista. Con lo cual, esta es otra de las cosas que conviene muy bien comprender del pasado, ¿no? Las polémicas del siglo XVI, que parecen lejanas, sobre la predestinación y la salvación y tal, en realidad explican perfectamente cómo sociedades de las cuales viene este pensamiento, que es donde ha triunfado el wokismo, pero donde triunfó en su momento también el calvinismo, sociedades anglosajonas sobre todo, pues cómo ese debate de ahí está afectando a lo que estamos viviendo ahora. Es un poco, uniéndolo un poco con esta idea que has dicho de un pensamiento calvinista o de la esfera anglosajona que sirve como sustrato, me gustaría que hilases, si nos puedes explicar un poco el término que utilizas muchas veces de capitalismo moralista. Porque creo que tiene que ver con todo esto y justo hila con lo que dices de, no, esto viene de un sitio concreto y sigue unas dinámicas que podemos entender y que yo creo que, si se lo explicas a la gente, le puede servir mucho a la hora de ordenar su vida y qué es lo que pasa a su alrededor. Sí, el proceso de construcción de la catedral, por seguir con la metáfora que estamos utilizando, ¿quién lo lleva a cabo? ¿Lo llevan a cabo grandes masas de personas que de repente se han visto iluminadas por el Islam? Pues no. Lo llevan a cabo grandes masas de personas que se han visto iluminadas por el wokismo a través de universidades, por ejemplo, que lo han patrocinado. Tampoco exactamente, no son grandes masas, para empezar, porque no son grandes masas las que pasan por esas facultades de letras y fundamentalmente, aunque ya un poco por todas partes, pero fundamentalmente provenientes, como dije antes, del mundo anglosajón, del mundo estadounidense. La deconstrucción de la catedral se lleva a cabo sobre todo por parte de los que deberían, y esta es la gran paradoja, de los que deberían ocuparse del mantenimiento de la catedral, que serían las élites. Bueno, a lo mejor no son los que limpian el mosaico, pero sí son los que dan las órdenes y los que tienen el presupuesto para que en un momento determinado se limpie el mosaico. No vas a ver a las grandes personalidades del mundo en las manifestaciones a pie de calle, digamos. Sí, bueno, es que cuando hablo de estas cosas a veces parece que estoy hablando contra el hecho de que una sociedad tenga élites, lo cual obviamente no es el caso. O sea, una sociedad tiene élites, todas las sociedades las han tenido y la nuestra la tiene que tener también. La cuestión es que una sociedad cuando esas élites traicionan. Esto lo ha explicado muy bien un libro que se llama, espero que esté por aquí, de hecho, aunque es ya de hace algunos años, no muchos en todo caso, 5 o 6, uno de sus más fervientes lectores, de hecho, curiosamente es el que, gracias al cual me enteré de que existía el libro, fue Íñigo Errejón. El libro se llama No Society, es de Christophe Guilluy, es francés, se escribe Guilluy. No Society tiene el título en inglés, aunque está traducido y el original es francés, porque se alude a una expresión de Margaret Thatcher. Guilluy es más bien de izquierdas, pero utiliza la expresión de Margaret Thatcher porque piensa que ahí estaba ya prefigurado lo que está pasando ahora. Es decir, no existe la sociedad. No existe la sociedad, ¿qué significa? Lo que estábamos diciendo, que la élite, que tiene que haber en todas las sociedades, y las no élites, que tiene que haber en todas las sociedades, tradicionalmente las élites adoptaban una postura un tanto paternal o como mínimo comprometida hacia las no élites. Según dice Guilluy, el diagnóstico que él hace, muy brillante, es que se lo centra en Francia, pero creo que es válido para cualquiera. Esto se ha roto y ahora las élites, era un poco la línea que estaba yo siguiendo, las élites no tienen ya este vínculo, esta sensación de tener que cuidar a tu propia sociedad. Ya no le importa al tipo que vive en un piso de 5.000 euros de alquiler bueno, a lo mejor me he quedado corto, en los Campos Elíseos, probablemente sean 10.000 o 20.000 euros de alquiler, no le importa el compatriota francés que está viviendo en una de las localidades de la banlieue a una hora de trayecto con el metro. Esa ruptura de una mínima preocupación es lo que corrobora la idea esta de no existe la sociedad que Margaret Thatcher defendía, curiosamente, como ella pensaba que no existía la sociedad, que era absurdo hablar de la sociedad, que era una cosa demasiado amplia, pero ahora ya se habría implantado eso que proponía Margaret Thatcher, no por parte de liberales radicales como Margaret Thatcher, sino por parte de la izquierda, que ha promocionado primero que esa ruptura de la solidaridad entre, él llama la Francia
las élites francesas, y él habla la Francia periférica, los que están en las periferias, pero que no significa la periferia de Francia, significa la periferia de la ciudad, la periferia social, la periferia cultural. Esa ruptura la ha promocionado mayoritariamente la izquierda. La ha promocionado la izquierda a través de eso, de atacar el patriotismo, de traer población que no se siente vinculada a tu país, de a través de esa población bajar, por lo tanto, los sueldos de esa gente que vive en un lugar distinto que no es en el lugar donde viven las élites. Lo ha promocionado atacando nuestro legado y por tanto que es aquello que nos puede unir. Todo eso ha ido rompiendo la sociedad, ya no hay sociedad, no society, y las élites que lo han promocionado, como no se sienten vinculadas, curiosamente sí que son las que están atacando esa catedral. Élites, perdón, y ya termino con lo del capitalismo globalista. Élites que son, y ahora ya sí, una vez ya hecho este mapa general, ya podemos decir, ¿metemos ahí a las universidades americanas que promocionan el wokismo? Sí, como élites intelectuales. ¿Metemos ahí las grandes empresas que a través de su publicidad o a través de incluso de las medidas que ellos apoyan con sus inversiones están favoreciendo lo mismo? Metemos también a esas grandes empresas. Metemos ahí al mundo del entretenimiento, Netflix, Hollywood, en general el tipo de series, el tipo de películas que vemos, el tipo de mentalidad que nos transmiten, las metemos. Metemos ahí el periodismo, a gran parte del periodismo, no a todo, pero a gran parte del periodismo que también favorece esas ideas. El periodismo que hoy nos está diciendo, por ejemplo, que en Alemania lo que ha pasado es que había un acto de ultraderecha y ha habido lío, ¿no? En vez de decirnos que ha habido un señor afgano que ha atacado a unos alemanes, pues los metemos también. Y ya por último, después de todo esto, metemos a los políticos progresistas que favorecen este tipo de leyes y tal. Claro que sí, los metemos también, pero bueno, lógicamente estos están dentro, estos políticos actúan en una sociedad que ha sido configurada previamente por todos estos otros grupos. O sea que eso es lo que explica que luego tengan cierto apoyo, aunque su propuesta última vaya, como digo, contra el pueblo. Yo justo te quería preguntar en esta última línea, porque por lo que escuchaba de esta última respuesta, me da la sensación, hablas de Margaret Thatcher, de varios líderes que generalmente no se asocian con lo que diríamos el progresismo actual. Muchos criticarían, no, sí, el problema de ahora, pues esto que decías, el problema que ha ocurrido en Alemania, esto viene de las políticas de la izquierda o las decisiones que la izquierda en general ha tenido y que ahora tienen estos resultados. Pero, por lo que decías en las palabras, también, incluso más responsabilidad, pueden haber tenido los políticos o las élites que consideramos de la derecha. ¿Qué responsabilidad tienen esto? Sí, sí. O sea, es bastante ubicuo, la verdad, desde el punto de vista de las élites. O sea, no son las élites de izquierda o las élites de otro tipo. De hecho, muchas veces uno de los típicos análisis errados que se hace de la situación actual es decir, pero ¿cómo no pone coto el mundo del capital, el mundo de la gran empresa, el mundo no pone coto a las cosas que estarían haciendo los malvados políticos izquierdistas? Bueno, este es un tipo de análisis típico de la Guerra Fría, o sea, de hace 30 años, que es pensar que, bueno, 35 de hecho, o sea, es algo totalmente desactualizado. Es pensar que la batalla fundamental en el mundo se está produciendo eso entre la derecha y la izquierda, y entonces cuando veo que la izquierda lo está haciendo muy mal, pues confío en que venga la derecha y lo resuelva. La batalla fundamental son los estatistas, los que apoyan el Estado, pues vendrán los que apoyan las empresas y me lo resolverán, etc. Es el análisis típico de un mundo dividido en dos, según se pensaba que la economía tenía que estar más intervenida o menos, más Estado, más empresa. Han pasado 35 años de eso, ahora obviamente la nueva dinámica, si es la que hemos expresado, que es una dinámica élites-pueblo, élites que cuando se desvinculan de su pueblo, sin embargo sí que se vinculan con todas las demás élites globales. Por lo tanto, ahí cabría también, si a alguien le gusta más la expresión, globalismo frente a patriotismo. En esa nueva dinámica, que sí que es la que pertinente para actualizar hoy, obviamente eso, decir, es que eran de derechas, es que eran de la izquierda, el de la élite, es estar, bueno, es como, pues este era rubio, el otro era pelirrojo. O sea, no atrapa lo esencial, que es esta radical cesura entre las dos partes y el proyecto por parte de las élites de sustituir lo que teníamos hasta ahora, la catedral que decimos, por una nueva ideología wokista. Bueno, se me oye bien, ¿no? De hecho, igual contrasto ahora un poco, pero quería hacer unos agradecimientos a Casamata, en primer lugar, por acogernos, a los organizadores de este evento, principalmente a Benito, y por supuesto a Miguel Ángel por estar aquí con nosotros.
has hablado de los desvinculamientos entre las élites y los pueblos y un poco el cambio de propósito y de acción que toman esas élites, incluso a veces siendo exactamente lo contrario de lo que podían hacer inicialmente. Y yo la reflexión quería sería, a modo de verlo, hablando de valores europeos y centrándonos un poco más en Europa, quizá el ideal del hombre europeo es el cristiano, es el caballero medieval, cuya principal objetivo es proteger al débil, al indefenso, frente al agresor, al que le puede hacer daño. Entonces, has mencionado precisamente los eventos de esta mañana de Mannheim, que se han viralizado mucho, han dado bastante que hablar, y no han dado tanto que hablar por la típica historia de un atentado islamista en territorio europeo y de lo que esto supone, sino qué acción toman las élites, los que en principio deberían protegernos, los que deberían ser los caballeros, y al final los que tienen el monopolio de la violencia, el Estado por antonomasia, el que tiene la porra y el que tiene la pistola, frente a los que estaban defendiéndose y defendiendo a los más débiles de esto. De hecho, hay una viñeta bastante popular de Javi Marenas que representa esto a la perfección, de cómo lo que quizá podríamos encuadrar como la nueva derecha, o el caballero, los que sí que tienen algo de vigor para enfrentarse a una de las fuerzas pujantes que habría en Occidente ahora mismo, que sería el Islam, son despreciadas y atacadas por los que están defendiendo directa o indirectamente, que serían los que abrazan las ideologías woke. Entonces, mi pregunta sería, ¿se ha roto el Leviatán? Quiero decir, ¿deberíamos preocuparnos porque el monopolio de la violencia que de una forma u otra le habíamos cedido a las élites ahora se ha tornado totalmente contra nosotros? Y además, lo decía Miguel antes, nosotros tenemos una pulsión de abrazar unos valores conservadores, además es un tema muy súper interesante, de mantener la catedral, conservarla porque nos la dieron nuestros padres, y sin embargo no es ya que hay unos extranjeros, unas fuerzas externas, unos exogrupos que nos ataquen, sino que son los propios que nos deberían defender que nos ataquen. Entonces, ¿debería preocuparnos esto? ¿Se ha roto el Leviatán? Sí, es bastante interesante esto. Es decir, el Leviatán originalmente en el libro de Hobbes asumía para sí el derecho a ejercer la violencia, que es mucho, por una parte. Yo me quedo con toda la violencia que hay en la sociedad, solo la puedo ejercer yo. Los demás, siempre que ejerzáis violencia, aunque sea justa, en general ya tenéis que ir a juicio para empezar, para demostrar que fue justa, ¿no? Lo hemos visto recientemente aquí en España con el señor que defendió su casa de alguien que había entrado. Es verdad en todo caso que el Leviatán, el Leviatán es un monstruo que aparece en la Biblia, en el libro de Job, o sea que ya de por sí tiene un cierto carácter de dar miedo y monstruoso. No se ha conformado con la violencia, y si hablamos del Leviatán en el año 2000, ni siquiera en el 2024, en el siglo XX, ya tiene otras muchas cosas. Con lo cual es más Leviatán, ya es un mega Leviatán. Y entonces lo que tú dices es, porque de hecho eso, podemos considerar al Leviatán como todas esas élites encima coaligadas que han estado absorbiendo poder y poder. Si nos está fallando, ¿qué hacemos frente a eso? Y efectivamente, yo creo que esa es la clave, o sea, que está muy bien diagnosticado. Hay que primero darse cuenta de que se ha dado demasiado poder, lo cual era muy cómodo. Para Hobbes, el hecho de que el Estado absorbiera todo el poder era comodísimo. El pobre Hobbes, en su propia vida, había tenido una vida de lo más ajetreada por culpa de las guerras civiles. Por eso él piensa que el mal número uno de un pueblo, de una sociedad, es la guerra civil, que unos estén enfrentados con otros. Era inglés, siglo XVII, pues imaginaos, había pasado un poco de todo. Para Hobbes, por lo tanto, era tranquilizador el Leviatán, no digamos ya en el siglo XX, cuando el Leviatán nos da seguridad social, nos da educación, nos da televisión, porque está la televisión pública, que durante mucho tiempo era la única que podíamos ver, nos lo da todo, prácticamente. Estamos en una especie de matriz ahí maternal, y ese Leviatán nos hace vivir, nos protege, nos cuida. Tenemos el periodo de paz más largo en la historia de Europa, todo fantástico. Quizá lo que hay que hacer efectivamente, en la línea de lo que tú dices, es cambiar la mentalidad y empezar a quitarle cosas al Leviatán. Empezar a asumir que, incluso en lo más básico, la cuestión de la defensa,
de la violencia. Que este Leviatán que me protegía, como ya no lo hace, bueno, pues yo si encargo a alguien que me vaya a comprar unos zapatos y no va, pues luego voy y me los compro yo. Ya está. O sea, es que de hecho él solo tenía derecho a comprarme los zapatos porque yo le había encargado. Si encima ni siquiera lo hace, según este razonamiento, esa violencia, ese monopolio de la violencia, puedo recuperarlo. También todo lo demás, ¿no? Puedo crear comunidades, puedo reclamar la capacidad de tener yo una educación distinta que la educación que me da en el Estado. Ahí estaría la educación en el hogar, que quieren algunos, aunque eso es más... Aunque también hay españoles que lo hacen. Lo que pasa es que en España los pobres que lo hacen, que yo conozco, lo hacen medio clandestinos porque no está reconocido. Pero también la posibilidad de crear tus propias escuelas, facilidad para crear tu escuelas con tus valores, para enseñar a tus hijos, no la tuya y la de otros 38 padres que también quieren. Y también hay experiencias ya así en España, pero facilitarla. Y etcétera, ¿no? Ir todo eso que hemos estado dando comodonamente, darnos cuenta de que no funciona y empezar a asumirlo nosotros. Hay una propuesta que es la propuesta de Rob Dreyer, que estará también en su libro por aquí, imagino, que Dreyer propone directamente crear comunidades en este... se apunta un poco al lado pesimista, un poco apocalíptico que he dicho antes, pero él piensa que ya todo está perdido. De hecho, luego escribió otro libro donde piensa que está más perdido todavía. Y que por lo tanto la única solución que daba él era lo que él en el libro llama, y el libro se llama así, la opción benedictina. Hacer como los monjes benedictinos en la Edad Media, en la primera Edad Media, poco después de la caída del Imperio Romano, que es, bueno, el mundo es un caos, llegan los vándalos, llegan los bárbaros en general, algunos están medio convertidos, otros todavía no, esto es un caos absoluto, ya hay una autoridad central, la del Imperio Romano, que nos proteja. Vamos a crear monasterios, que el monasterio no es lo que vemos ahora, no es un edificio con 4 monjes dentro, sino que es recintos donde aquí a unos cuantos agricultores sí que les protegeremos, unos cuantos libros sí que los copiaremos y los promulgaremos los propagaremos para que sigan la historia, sí que conservaremos el mensaje de lo mejor del cristianismo, pero también del mundo griego y también del mundo romano, sí que en este espacio vamos a cumplir va a haber un orden, va a haber quien mande, el prior, va a haber quien obedezca, va a haber quien nos proteja, ¿vale? Ese modelo de crear pequeñas comunidades que los benedictinos no solamente lograron, sino que gracias a ellos hemos preservado, si no hubiera sido por él. Había un libro de estos, ¿no?, hace unos años, de cómo los monjes conservaron Europa, cómo los monjes consiguieron que Europa siguiera siendo Europa, porque fue gracias a esos monasterios como tenemos todo aquello que copiaron de Grecia y de Roma lo tenemos ahora, lo que no copiaron se perdió. O sea, dependemos estrictamente de ellos, fue un cuello de botella. Pues hacer lo mismo para un nuevo cuello de botella que se viene para esa preservación. Es una opción exagerada, aunque ya hay gente que también la hace. De hecho, el propio Dreyer me lo ha contado, que hay gente ya en Francia que monta sus comunidades y tal. Sería la opción más radical de pasar completamente del Leviatán. O sea, es la más extrema. Podemos estar en grados intermedios en esto que he dicho, de escuela en el hogar, escuelas de grupos, o ir montando nuestros propios medios de comunicación, ir montando nuestros propios productoras audiovisuales, ir montando tus propias empresas. Esto también lo propone Dreyer, por cierto. O sea, que hay empresas, igual que ahora Google te señala qué empresa es LGTB friendly, pues mostrar empresas que sean partidarias de valores de la civilización occidental, o conservadores, o como lo quieran llamar. El que monte la empresa, el que la quiera montar, que lo decida. Bueno, de alguna manera este bar de alguna manera estaría ahí, ¿no? Esta taberna estaría un poco ahí, Casamata está un poco ahí. O sea, ir creando todo aquello que habíamos delegado, darnos cuenta de que se ha fracasado e irlo tomando. Hasta el punto de la violencia, que es un poco atrevido, pero yo no me hubiera atrevido a decirlo, pero que esto, dentro de esta lógica, cabe perfectamente. Tienes toda la razón. Dos pujas, dos modelos, el Islam y el globalismo relativista woke, podríamos decir, porque lo woke se integra dentro del globalismo, es lo que me lo permite. Has hablado de alternativas, de crear cierta infraestructura. Convendría hablar de alternativas puramente y estrictamente políticas. Por ejemplo, hablando del suceso de Mannheim, tú precisamente has puesto un tuit en el que señalabas que se representaban perfectamente las 3 facciones entre las que se puede elegir. Uno es el que apuñala, otro es el que intenta protegerse del que apuñala e intenta defender a los demás, y otro es el que le da palos al que se defiende. Entonces, últimamente se han hecho mucho más populares, y de hecho dentro de semana y media son las elecciones europeas, el 9 de junio, y de hecho son de las elecciones europeas más importantes hasta la fecha, precisamente porque
son más relevantes que nunca numéricamente los partidos que generalmente suelen llamar de nueva derecha. Mi pregunta también era en el sentido de, porque sobre todo al principio hablabas mucho de la catedral, de conservar la catedral, de una cosa que además habla mucho Enrique García Máquez, me parece muy interesante, que es como la cultura o lo que tenemos, lo que valoramos como herencia, de que nosotros somos al final herederos, nietos, hijos y por tanto hijos de algo. Claro, pero entonces nos quedamos en lo puramente conservador, en lo puramente antiguo, de esto es valioso porque es herencia y... pero claro, parece que está el modelo antiguo y los modelos nuevos, que son el globalismo y el islam, que pretenden sustituirlo. En la nueva derecha, mi pregunta sería, ¿qué hay de nuevo en la nueva derecha? Sí, esa es la pregunta. Sí, es verdad que cuando hablamos de herencia parece un poco eso. Pero lo que pasa es que yo no conozco a nadie que reciba, bueno, el tío Gilito quizá, aunque no sé si lo recibió de herencia. El tío Gilito recibe la herencia y se pone a bailar, a nadar en el dinero, pero no hace nada con él, no hace nada con la herencia, más que disfrutarla. Efectivamente, si la idea de la herencia es, ay, qué bien que tenemos esos libros de Chesterton ahí, puedo llegar a casa y tirarme toda la tarde leyéndolos, sí, es una idea un poco limitada, ¿no? Yo entiendo que con las herencias se compran cosas, se invierten cosas, se hacen cosas, ¿no? Se disfrutan, pero también se ayuda a disfrutar, se crean. La idea de herencia tiene este problema, es verdad, pero pensemos hasta el fondo, ¿no? El haber recibido una herencia es para que las hagamos. Y en ese sentido, date cuenta, tú mismo has dicho nueva derecha, luego ahí sí que hay algo de novedad, ¿no? Y esa novedad es que la herencia que tenemos ya no podemos pensar, conectando con lo de antes, en ay, qué bien que heredo una de las situaciones más privilegiadas del mundo, ser occidental, objetivamente, era, de hecho es todavía en buena parte a lo que aspiraba el resto de la Tierra, era la situación, una de las situaciones más privilegiadas a finales del siglo XX, nivel de riqueza, nivel de salud, nivel de esperanza de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no puedo simplemente conformarme con lo bien que estoy, con eso, intentar simplemente disfrutarlo en un mal sentido de la herencia, que es como estos herederos que no hacen nada, que dilapidan solamente lo que les ha legado su abuelo o su padre, sino hay algo de nueva derecha en el sentido de que ese esquema ya no vale y ahora hay que combatir por ello, ahora hay que ponerlo en funcionamiento, ahora hay que leerlo, sí, a lo mejor toda la tarde, como he dicho antes lo de Chesterton, pero luego ponerlo en marcha. Por ejemplo, eso, viniendo aquí a hablar de ello, o sea, ya no te quedas solo en casa leyéndolo. Y como nueva derecha, o sea, en términos más estrictamente políticos, la idea es, en vez de promulgar, yo creo que esto se ve muy claramente en España, o sea, hay gente que está encantada con lo que está pasando, ¿vale? Eso es un grupo. Otro grupo es el que no le gusta nada lo que está pasando y piensa que por algún motivo extraño vamos a volver a 2018. O sea, se va a parar lo que estamos, vamos a volver a 2018 o a 1978 o no sé en qué fechas en la que están pensando. Porque en realidad, bueno, Feijóo piensa en 1982, ¿no? Porque votó a Felipe González en ese año, pues, o sea, piensan que de repente se va a parar esto y vamos a volver, como por arte de magia, a un momento en el cual pues se vivía mejor y ya está. Y la tercera opción, sin embargo, sería la de aceptar que no se vuelve atrás, que por lo tanto lo que hay que hacer es una nueva derecha y que esa nueva derecha tiene que asumir que los esquemas esos viejos, Guerra Fría, estabilidad, más o menos política, la izquierda probablemente porque no tiene poder de inculcar sus ideas, todavía no las ha inculcado, la derecha porque mantiene una idea de neutralidad, mantiene un espacio público más o menos vacío. Todo eso ya ha pasado, todo eso ya no está y que la única opción de volver a salir al espacio público y de volver a ejercer el poder ya no es la neutral, porque yo puedo vivir, y estaría encantado de vivir neutral, en una catedral perfecta ya hecha, la que hemos dicho, donde ya está todo preparado, donde todo está adecuado a la escala humana, a que vivamos vidas en las cuales pues, puedo formar una familia, puedo pensar en un futuro estable, me encantaría, pero ya no está ahí, ya se está destruyendo y por lo tanto la aspiración a tomar en algún momento a dar el giro a los hechos, es para empezar a reconstruir, y eso es una acción activa en la cual la palabra neutralidad no cabe. Cabe, por ejemplo, la visión antigua de la derecha del Estado que se vaya de los sitios cuanto más se vaya mejor. No. El Estado tiene que volver con un argumento que yo he dado a muchos liberales y que nunca me han respondido, que es un argumento liberal,
muchos liberales dicen, no, el Estado nunca debería intervenir en el espacio público, no debería promover una idea de bien, porque eso ya es interferir. Las ideas de bien que la tenga la gente en su casa, leyendo a Chesterton, o leyendo a Mahoma, o leyendo a un satanista, a Alex Crowley, o lo que sea. Cada uno que tenga su idea de bien en su casa y el espacio público es neutral. Vale, pero hay un principio liberal básico que es, y no solo liberal, que es que quien rompe algo lo paga, ¿no? Si destrozas algo, tienes que repararlo. Si eres el culpable de que algo se haya destrozado, tienes que reconstruirlo. Estaremos de acuerdo en que hasta ahora, en manos de la izquierda, el Estado ha destruido muchas cosas. Lo lógico es que cuando cambien las tornas, si cambian, el Estado se ponga a reparar todo lo que ha roto y por lo tanto, y eso no significa neutralidad, eso significa actuar, pero actuar en el sentido contrario. Entonces ya estás cayendo lo mismo que ellos, eres igual que ellos, no eres superior moralmente. Sí, soy superior moralmente porque estoy apoyando que ahora el Estado haga las cosas bien y hasta ahora el Estado había hecho las cosas para el mal. Entonces la diferencia es radical. Bueno, nosotros en cierto modo estaríamos actuando ahora, como tú dices, no es solo hablar, sino intentar cuando se dé la vuelta a todo, actuar. Y yo quería hablar, más que incluso este encuentro que tenemos, que ya es una forma de actuar, como hemos dicho, quería hablar de una de las formas en las que tú actúas o has decidido actuar, lo mismo. Tengo aquí unos folletos, luego a los que estáis aquí os los podemos proporcionar, que es este proyecto, se verá en cámara, que se llama ISEP, del que tú eres, además, director académico, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Me gustaría que nos explicases qué es este proyecto. Dentro de esta respuesta que nos has dado de actuar, ¿qué es este proyecto? ¿Para qué sirve? ¿Cómo actúa? ¿Por qué es importante para ti? Tanto como para estar implicado en ello. Sí, conecta muy bien con la pregunta anterior de Jorge. O sea, bueno, con la penúltima, mejor dicho, de Jorge. Si en esa labor de reconstrucción de cosas en las cuales ya no podemos fiarnos del Estado, en una de las cosas en las que no podemos fiarnos del Estado, de esa especie de matriz comodona en la que más o menos estábamos antes, es en la... Hemos hablado de la educación, pero yo he hablado mucho de la educación de los niños o la educación obligatoria. Es también las universidades, ¿no? Que sí que han sido abundantemente mencionadas. Porque es verdad que en las universidades enseguida se vio muy claramente este giro hacia el wokismo, se despreció por parte de muchos, se dijo, bueno, sí, ya sabes, los profesores de universidad hacen sus cosas locas y los alumnos durante los 3, 4 años que estén ahí adentro tendrán sus pensamientos locos, saldrán al mundo real, cambiarán la perspectiva y todo seguirá igual. Ya hemos visto que no ha sido así, obviamente, si los que producen ideas van en una dirección durante 20, 30 años, obviamente al final la sociedad va en esa dirección durante poco a poco, o no tan poco a poco. Y por lo tanto, en general, no sé si alguien ha tenido una experiencia distinta y si es así, pues me alegro mucho, pero las universidades han promocionado en gran medida la colaboración en esta destrucción de la catedral civilización occidental en la que estamos. Lejos de ser, como decíamos antes, una de las que lo mantienen. Es muy honorable y admiro mucho a la gente que dice, pues entonces hay que entrar en las universidades y darles la vuelta. Los admiro, no comparto para nada ese proyecto, me parece imposible. Todo lo que podáis pensar, todos los males que podáis pensar, están ya en la universidad y desde hace mucho tiempo, por lo tanto, es uno de los lugares donde sería más difícil transformar. Pero la idea, siguiendo, sin ser tan exagerados como Dreyer, siguiendo un poco la idea esta anti-Leviatán, es decir, vale, las universidades públicas en gran parte están copadas por el wokismo. Las privadas, algunas quizá no tanto, pero como tienen que reunir ciertos requisitos que le exige el Estado para darles el título de universidad, yo de hecho he estado en una universidad privada, en 2 universidades privadas, toda mi carrera docente, pero en esas universidades teníamos que hacer un montón de cosas que nos mandaba el Estado también. Luego tampoco te libras, y que van en la misma línea. Por ejemplo, tenías que hacer un plan de igualdad en el cual en una universidad en la que yo estaba, que la mitad éramos varones, la mitad éramos mujeres, matemático, parecía que lo habían hecho adrede, aún así, de profesores, y la rectora era mujer, y la vicerrectora que tenía que hacer esto era, como habéis visto por la palabra que he utilizado, por el morfema que he utilizado, era también mujer. Incluso ahí tuvimos que hacer un plan de igualdad para asegurarnos de que no se estaba discriminando a las mujeres. Y éramos totalmente privadas, y un grupo feminista, se llevó un montón de dinero de la universidad privada, porque era obligatorio que la universidad privada les diera un montón de dinero para que nos dieran un plan para decirnos, pues está bastante bien, sí, ya lo sabíamos. Bien, esto, por lo tanto, las universidades, tanto públicas como privadas, tienen este problema,
pero hay que dar un tipo de formación superior, un tipo de formación que no sea solo el que damos a los niños o el que damos a los adolescentes. Hay que dar un tipo de formación que nos permita enfrentar este mundo con más herramientas, con herramientas más avanzadas. Eso no existe. ¿Qué decidimos hacer en ISEP? O qué decidieron, mejor dicho, los que lo fundaron. Yo luego me apunté enseguida, pero no soy de los fundadores. ¿Qué es lo que decidieron hacer los que fundaron ISEP? Crear ese espacio, y ese espacio es ISEP. Un lugar de estudios superiores para apartarse de este leviatán, apartarse de estas élites que están destruyendo nuestra civilización, y no solo apartarse, sino empezar poco a poco la carrera de reconstrucción. Carrera pequeña, en el fondo. Alguien podría decir, bueno, ya, vas a reconstruir tú, o vosotros vais a reconstruir con 20 alumnos jóvenes y otros 30 de distintas edades, que al final tenemos unos 50, 60 al año. ¿Con 60 alumnos vas a cambiar el giro de la civilización occidental? ¿Vas a dar el giro a la civilización occidental en España? Pues probablemente no, pero lo que más me anima, curiosamente, es lo que piensan nuestros rivales o enemigos. Yo no tengo problemas por usar la palabra enemigo. De hecho, para Schmitt era clave tener claro quiénes son tus enemigos, si no, ni siquiera estás haciendo política. Porque resulta que a cada cosa que hacemos, la última, un curso de verano, que por cierto también tenéis aquí un folleto si queréis saber, un curso de verano que haremos en julio. Esta no la hemos hecho todavía, la última cosa que hemos proyectado. Un curso de verano para del 19 al 21 de julio. Los medios de comunicación que reciben la noticia con más entusiasmo, aunque sea un entusiasmo de demolernos y de criticarnos y de llamarnos fachas y todo esto, son los medios de izquierda. O sea que a ellos sí que les resulta... Es un poco de nuevo como la fotografía esta de Mannheim, ¿no? O sea, los medios de izquierda sí que están ahí apuñalándonos. Ahí el policía de los medios de centro-derecha intentan no hablar de nosotros para que parezca que no existimos, porque les rompemos un poco los esquemas. Pero nosotros, que no sé si es los que estamos en el suelo, desde luego lo que sí queremos es levantarnos. Y lo que sí que queremos es ayudar a levantarse a un montón de gente que quiere combatir. Ya digo, a los otros les ponemos muy nerviosos. Y en este curso de verano que tenemos en el Escorial, son los típicos cursos de verano del Escorial, a lo mejor a algunos les suenan, que antes siempre los llevaba a la Complutense. Mirad, pues ahora un nuevo espacio que hemos conquistado. Unos cursos de verano que copaba la Complutense durante todo el verano, ya no los hace, y hemos llegado nosotros, vamos a hacer uno solo, es verdad, pero llegarán otros también, vamos a hacerlos en el mismo sitio y vamos a hacerlo en una dirección contraria. Tenemos para hablar de hispanidad, el año pasado hablamos de nación, en el curso también de verano que hicimos. Este año ampliamos el foco, hispanidad. Al siguiente queremos ampliarlo más todavía, cristiandad. Este año hispanidad es pensar qué es eso de la hispanidad, y lo tenemos desde pensadores o desde académicos hasta figuras de la cultura. Vamos a tener a López Linares, que es el que acaba de hacer un documental bastante exitoso sobre Hispanoamérica, posiblemente habéis oído hablar de él. Vamos a tener a Nacho Cano, el antiguo integrante de Mecano. Hay uno de los que montaba el curso conmigo, que cuando hablaba yo de Nacho Cano daba todo el rato, por supuesto, que era un especialista en Hernán Cortés llamado Nacho Cano, casualmente igual que el músico. No, es el músico, pero porque ahora está de gira, pero ha hecho en Madrid durante bastante tiempo este musical fantástico, Malinche, también sobre la conquista de México. Para contarnos eso, cómo han trasladado López Linares o Nacho Cano, cómo han trasladado al mundo del espectáculo, al mundo del entretenimiento, una propuesta distinta a la que suele hacer Netflix, a la que suele hacer Hollywood, a la que suelen hacer los que defienden la leyenda negra. Nacho Cano, de hecho, es el que más nervioso les ha puesto a estos medios que nos han hecho promoción gratuita. Vamos a tener luego también, tenemos la suerte de que vamos a tener al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la clausura. Vamos a tener probablemente, aunque todavía no está confirmado, a Eduardo Verástegui también. Estamos intentándolo, todavía no está cerrado del todo. Los nombres que veréis ahí son todavía los que tenemos confirmados, pero probablemente habría sorpresas. Vamos a tener a Kiko Méndez Monasterio también. Vamos a tener a José Javier Esparza, me parece. José Javier Esparza, efectivamente, en un diálogo muy interesante con Gustavo Bueno, que es la escuela de Gustavo Bueno. Es Gustavo Bueno o Sánchez, ¿no? El hijo de Gustavo Bueno, Martín. Gustavo Bueno y toda su escuela han trabajado muchísimo desde su perspectiva filosófica toda esta noción, la noción de hispanidad, y queríamos también tener a un representante de esa escuela. Bueno, tenéis ahí el listado completo. La verdad es que yo creo que es un programa bastante atractivo para 3 días, con la ventaja además de que si te alojas en el propio Colegio María Cristina, que es el sitio donde se organiza, enfrente del monasterio, pues la noche creo que sale a 40 euros, porque es un colegio mayor. O sea que es un sitio muy, muy sencillo, y estás al lado de... Te levantas por la mañana a hablar de la hispanidad y ves un trozo de imperio y un trozo de hispanidad, como es el monasterio de
del Escorial, o sea que el marco es inigualable. Pues los que estáis aquí, ahora os pasaremos los folletos para que lo podáis ver, pero los que estén viendo la entrevista lo podéis ver si buscáis en Google Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, eso es siglas ISEP. En ISEP con 2 S. Exacto, isep.es, también si lo buscáis, ahí podéis encontrar más información. Y ya para acabar, voy a hacer una última pregunta que es un poco recogiendo todo lo que hemos hablado. Es muy sencilla. Después de todo esto, todo digamos como el conflicto que hemos hablado al principio, la oportunidad en cierto modo que hemos hablado en el segundo bloque de estas elecciones europeas que se vienen ahora, y en el tercer bloque esta propuesta que tú has hecho pero que nos has mencionado que puede haber muchas más y hay muchas más, yo te pregunto, Miguel Ángel, ¿hay esperanza? ¿Hay motivos para salir y sentir que es posible un cambio? ¿Que deberíamos estar preparados y activos? Sí. De nuevo, primero hago una pequeña construcción de la pregunta y luego ya hago la respuesta. No es tan importante que haya esperanza o no, ¿no? O sea, las cosas hay que hacerlas porque se deben hacer, no porque tengan posibilidades de éxito. Las cosas importantes, de verdad. Las cosas, hombre, no sé, meterte a hacer... Yo, que me metiera ahora a hacer ingeniería de telecomunicaciones, es probable que no acabara, entonces no tiene sentido que la haga. Pero para las cosas realmente importantes de la vida, más que pensar son posibles, hay que preguntar, ¿son necesarias? Más que preguntar por su éxito, hay que preguntar, ¿son un deber? Y al deber hay que hacerlo sí o sí. Y ya está. Es una respuesta un poco kantiana, pero creo que eso es también importante. Es kantiana, pero es también un poco en la línea de la hidalguía que decías tú de Máiquez, ¿no? El caballero también hace lo que debe hacer porque es lo que hay que hacer. Dicho lo cual, para no prescindir del todo de la cuestión pertinente en todo caso, de vale, sí, voy a hacerlo porque hay que hacerlo, pero caray, ¿hay esperanza? O sé que voy ya a una batalla perdida, ¿no? Yo creo que es... y este es otro motivo por el cual no dar demasiada importancia a las posibilidades de éxito. Si uno aprende algo de la historia, intentando encontrar claves de predictibilidad, es justo que no hay claves de predictibilidad. Entonces, basta mirar para atrás para decir, anda, mira, aquí cuando parecía que esto iba a pasar, ¡bumba! De repente pasó lo contrario. Y esto ha sucedido continuamente. Es verdad que no sabes cuándo. Esto no significa que sepamos que esto se va a revertir. Hay cosas que no se revierten, hay fracasos, claro que sí. Pero también hay cosas que parecían muchas veces que parecían un fracaso y no lo son, ¿no? Concretamente sobre el asunto en cierta medida, de nuestra civilización. Me puse una vez a investigar cuál era el momento, con unos mapas que hay muy útiles en YouTube, me puse a buscar el momento en que nuestra civilización, la civilización que es heredera de Atenas, de Roma, de Jerusalén, lo que llamamos cristiana, civilización cristiana u occidente, si queréis una cosa más light. Me puse a mirar en qué momento había estado en su punto más bajo, que es aproximadamente el año 750, más o menos. Es justo después de la conquista de España, no casualmente, por lo tanto en España solo queda un poquito de cristiandad arriba, luego forman parte de la cristiandad Francia, Italia, un poco de Alemania, no toda, porque no se había evangelizado toda, la parte de Inglaterra, no todas las islas británicas, la parte de Inglaterra, Irlanda, pero tiene una cosa rara, medio céltica, que tampoco es exactamente lo que conocemos hoy por cristiandad, pero bueno. El Nilo, la zona de Bizancio, de Constantinopla, de lo que luego será Estambul, pero en aquel momento todavía le faltaba mucho para serlo, de Constantinopla, y poco más. Y es más, esas zonas del Nilo, y en realidad estaban ya entonces, llevaban siglos separadas del tronco fundamental de la cristiandad. Cualquiera que viera ese mapa podía decir, vale, aquí faltan, lo ven en el 750 sin saber lo posterior, y dice, aquí falta un par de zarpazos más del Islam y pumba, se acabó. Zarpazos muy sencillitos comparados con la inmensa territorio que ya en ese momento tenía el Islam. Y sin embargo esto no pasó. A partir de ese momento de más bajo, ya sí que se empieza, eso en parte se empieza a evangelizar, parte de Europa, poco después esa España, que solamente son unas montañitas, unos núcleos montañosos, va a evangelizar todo un continente llamado América del Sur, América Central y buena parte de América del Norte. O sea, es algo que no puedes, esa esperanza no la puedes sacar del mapa de 750 y sin embargo es constatable que se produjo, ¿no? Entonces yo creo que desde experiencias así, también combinado con otra cosa, que no hace falta tampoco ser grandes mayorías. A veces hay la idea errada de que en el pasado
Por ejemplo, si queremos, he estado hablando todo el rato de 2000 años, pero no me gusta. En realidad nuestra civilización como tal, implantada realmente en las instituciones, no solo en las cabezas de la gente, o no solo en las catacumbas, o no solamente en las reuniones que se hacen de unos cuantos cristianos en casas de gente. La implantación de nuestra civilización como tal corresponde no al siglo I, sino al siglo IV, ¿no? Primero, cuando Constantino hace el decreto de tolerancia del cristianismo, que enseguida se convierte en el propio Constantino en apoyo, aunque es un apoyo sobre todo personal. Y a final del siglo IV, Teodosio, ya sí la implantación del cristianismo como religión oficial del imperio. Bueno, desde el siglo IV, por lo tanto, estos 1600 años para acá, ¿no? En ese periodo de cristiandad, o incluso en su principio, en el propio siglo IV, no había un 95% de la población europea o luego americana que es absolutamente partidaria de defender la cristiandad y que le da mucha importancia y que se resistirá ante cualquier movimiento contrario, ni muchísimo menos. Está calculado, de hecho, en la etapa concreta de Constantino, cuando Constantino le da la vuelta y los cristianos pasan de ser perseguidos a ser tolerados e incluso vistos con buenos ojos por el emperador, se calcula que aproximadamente el número de cristianos era un 15%. Esto curiosamente coincide con el porcentaje que Taleb, Nicolás Nassib Taleb, que espero que también esté por aquí, porque es un autor, me parece también muy interesante, en Antifrágil, en su libro Antifrágil, es la cifra que propone, que sugiere como la necesaria para que una minoría marque cómo va la sociedad. O sea, él dice, no hace falta ser mayoría para marcar la sociedad. Basta con que seas una minoría, pero muy concienciada. ¿Qué minoría? Él dice incluso hasta un 12-13%. Con un 12-13% de gente empeñada en que cada vez que va a un restaurante dice, aquí hay comida kosher, o aquí hay comida halal, o aquí hay comida vegetariana, y el restaurante dice, no, pues nos vamos. Y va otro, aquí hay comida tal, no, pues nos vamos. Basta con que sea un porcentaje eso, entre 10-15%, para que ya el restaurante diga, oye, ¿qué me cuesta? Voy a tener mi comida kosher, mi comida halal o mi comida vegetariana, que de hecho es lo que ya está pasando, ¿no? Basta con que si eres muy pocos, eso sí, tiene que ser una minoría muy convencida de lo suyo, voy a utilizar incluso una palabra políticamente incorrecta, muy intolerante. Una minoría muy intolerante marca a toda la sociedad. Y ya digo, en ese momento no tenían ocasión de ser tolerantes o intolerantes los cristianos, porque el concilio de Nicea es famoso porque los obispos iban con medio brazo, los dedos cortados, porque habían tenido unos años antes la persecución, el martirio, por parte de Diocleciano. O sea que las tornas giran muy rápidamente. Pero basta eso, intolerante en el sentido de no cejar en lo tuyo, de confiar en lo tuyo, de estar convencido de que lo tuyo es, lo que decíamos al principio, lo que se debe hacer. Pues muy buen mensaje para acabar, la verdad. Quiero aprovechar ya para cerrar, daros las gracias a todos los que habéis venido, a ti, Jorge, también por estar aquí, a Mónica, que me ha ayudado a prepararlo también, y a Casamata por dejarnos estar aquí, y a ustedes, los que nos estén viendo a través de las redes, también les quiero dar las gracias, y por supuesto, como no, a don Miguel Ángel Quintana Paz. Si queréis hacernos preguntas luego aquí, ¿no? Porque veo... Yo creo que primero un aplauso, ¿no? Bueno, también está bien. Habíamos ofrecido hacer un aplauso también al principio, pero como es usted muy humilde, se lo hacemos solo al final. Bueno, pues si alguno tiene alguna pregunta que quiera hacer, si es posible a raíz de lo que ha dicho Miguel Ángel, sería ideal. Pero hay una, sí. Voy a repetir la pregunta porque no sé si se oye en la grabación, pero básicamente la pregunta es que para arreglar lo que decía Miguel Ángel al principio, que es todo esto que ha desmantelado esta catedral, que ha tirado abajo el Estado, la pregunta es, ¿no deberíamos de quitarle competencias al Estado? ¿Quitarle poder para que deje de hacerlo? O sea, sí, quitarle la catedral del Estado y dejarnos a nosotros... Sí, reducir el papel del Estado. A ver, yo estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. El problema es que en el discurso público, cuando sales directa, en el momento en que tú lo has dicho, después de que llevamos aquí un rato hablando de estas cosas, yo creo que todo el mundo lo ha entendido perfectamente. Además, lo has ligado con lo que hemos hablado. Si tú sales al espacio público diciendo menos Estado, a mí, personalmente, me suena hola, otra vez estoy en 1980. O sea, me suena que tienes el discurso que decía antes, el discurso de la Guerra Fría. El discurso en el cual hacer política significa tener una postura más tirando hacia los países como Estados Unidos, capitaneados por Estados Unidos, democracia liberal, libre mercado,
o más tirando hacia la Unión Soviética, intervencionismo, marxismo como filosofía de fondo. Y yo, precisamente porque viví aquello, quiero dejar claro que se ha pasado página, aunque mucha gente no lo tiene. Es decir, si centramos que la política va solo de más o menos Estado, es un error. Tiene que ser una consecuencia, como tú lo has planteado. ¿Una consecuencia de qué? Primero, de que me doy cuenta de la labor deletérea del Estado. Segundo, de que ese Estado que voy a dejar sí que va a ser activo. Hay un eslogan político que lo resume esto. Menos Estado, pero más fuerte. Es decir, que las cosas que haga las sepa hacer mejor. Y algunas cosas las tiene que hacer. Por ejemplo, la seguridad, que decíamos. El Estado, la policía, me tiene que proteger del que va a hacer un atentado islamista, no a mí derribarme al suelo y dejar que el islamista sea el que apuñala al policía. Esto, que si te lo cuento hace 2 días, dices, ¿qué ejemplo más exagerado? Lo hemos vivido hoy. Es decir, que el Estado, bueno, pues es una prueba de que el Estado no es fuerte, no sabe hacer lo mínimo que tiene que hacer, que es la seguridad, ¿vale? Entonces, como estamos en esa situación en que el Estado no hace lo que debe hacer, el discurso de menos Estado puede sonar a debilitarlo más. No, lo que haga, que lo haga fuerte. Otro ejemplo, ya que vienen las elecciones europeas. Pasamos de la palabra Estado a la palabra Europa. Queremos que las instituciones europeas sean más omniabarcantes, entren en más asuntos, regulen más, nos den más normas a las universidades, a las empresas, todo. No, obviamente no. Pero eso no significa que queramos que Europa se disuelva. Hay amenazas muy fuertes, como he intentado expresar, que estaría bien que todos los países de herencia cristiana tuviéramos algún tipo de alianza, que por cierto no se diferencia mucho del proyecto originario de la Unión, que no era Unión Europea, era Comunidades Europeas. Es decir, una alianza como poder comerciar entre nosotros, poder entre nosotros, pues eso, también trasladarnos de un sitio a otro más o menos de manera fácil, porque somos, dentro de lo que cabe, estamos dentro de la misma mentalidad, pero no que desde Europa me determinen el tamaño de mis lechugas. Es más, peor todavía, que me digan que mi lechuga no le puedo echar fertilizante y además me obligan a importar lechugas que sí que tienen fertilizantes lamentables. Entonces, claro, por eso hay que ir un poco más allá. No me basta con más Europa. Hombre, para algunas cosas sí. Más Europa en el sentido de tener más claro cuál es la identidad europea y esforzarnos por preservarla. En eso sí. En otras cosas, una Bruselas que se está convirtiendo en un Estado totalitario, no muy distinto, por cierto, al final, como perspectiva, al Kremlin o a la Unión Soviética, que desde unos despachos de Moscú lo determinaban todo, pues hombre, ahí en ese sentido no. El sentido originario de Europa, además, está muy ligado, incluso en los padres fundadores, que buena parte de ellos eran católicos, a la idea de subsidiariedad, es decir, la idea de que cada nivel de gobierno asuma lo suyo. Las cosas que puede hacer un ayuntamiento, y por ejemplo la educación muchas veces la puede llevar un ayuntamiento, que la lleve un ayuntamiento. Las cosas que puede hacer incluso un barrio, que las lleve el barrio. Las cosas que ya necesites una comarca, una región, que las lleve la región. Cuando la nación tiene un papel y el Estado es el instrumento de la nación, esa labor la tiene que hacer el Estado. Y luego ya la alianza entre Estados o entre naciones, la Europa, que haga lo suyo. Y el individuo que haga lo suyo. O sea, ese reparto, en el pensamiento católico es eso, un reparto que está fundado en el bien común. Cada uno, cómo contribuyes mejor a un bien común. Esa sería la aspiración y, por lo tanto, lo otro me suena demasiado... o sea, podría sonar reductivo. No lo es, porque tú lo has dejado muy claro y es verdad. A día de hoy, y ya se había salido, el Estado ha asumido demasiado. Pero no es el mensaje liberal de toda la vida, es lo que quiero decir. Cuando decimos estas cosas, no estamos diciendo lo mismo que un liberal o que Margaret Thatcher en los años 80. De hecho, estamos diciendo cosas muy distintas. Entre las cosas que estamos diciendo es que nosotros sí creemos en la sociedad y Margaret Thatcher, como he dicho antes, no creía en ella. Decía, es que no tiene que haber Estado porque no hay sociedad, porque cada individuo que vaya a lo suyo, no hay nada común. No, nosotros pensamos que hay algo común, pero justo porque damos importancia a lo común y vemos lo mal que lo ha hecho el Estado, en algunos sitios queremos que se retire y en los suyos que nos proteja, que dé una cobertura básica. No queremos que la gente, no sé, se quede a las puertas de los hospitales porque no puede pagar la factura. No queremos nada de todo eso, ¿no? O sea, es una cosa por contextualizar de la respuesta que acabas de decir. O sea, es básicamente como que el Estado ha intentado abarcar mucho y por tanto aprieta poco. Muy bueno. Sí, perdón. Sí, correcto. Sí. Pues muy bien. Sí. ¿Hay otra pregunta por ahí? Manténlo breve, por favor, y concreto, para no hartar al personal. Una pregunta. A ver, yo no soy como mi amigo que se la tenía apuntada, así que puede salir muy bien o muy mal. Entonces, a ver, no le delates, hombre. Tú has hablado mucho de las élites
y actualmente las élites han vendido una corriente que es la woke y todo esto, y cuando tú coges notoriedad, luchas contra esa corriente y demás, lo que hacen es censurarte, o sea, y entonces, ¿cómo luchas tú contra eso? Porque, a ver, aquí mucha gente hemos vivido eso, sobre todo yo y muchos influencers de derechas, entonces, ¿cómo luchas contra eso? Bueno, a ver, depende de la censura. ¿Te estás refiriendo a censuras, por ejemplo, que te expulsan de una plataforma? Censura sobre todo en redes sociales, que tú vas subiendo, imagínate, en la época Ferraz ibas subiendo el día a día. Y te echan de la Sí, plataforma. te echan de las plataformas, luego también veo mesas de Vox que os vienen a insultar, entonces es un poco discriminación también, entonces es un poco Sí. solo saber cómo luchas contra eso. Sí, porque alguien también, o sea, la pregunta es tanto, es muy matizada y muy concreta. Y ahora voy a ella. Hay gente que dice, es que me cancelan significa pues eso, que la gente ya no les gusto a todos en mi clase. Bueno, ya, o en mi grupo, pues ya, así son las cosas, o sea. O es que hay un montón de gente que dice que ya no me va a invitar. Bueno, me pasa a mí también. Bueno, pues sí, así son las cosas. O sea, que hay unos grados de censura, que aunque estén mal, uno tiene que aguantar, tolerar y tirar para adelante. El problema es, claro, cuando te expulsan de la propia plataforma que se ha convertido en la nueva Ágora. El equivalente es eso, a que te expulsarán de la antigua Ágora. Ya no puedes hablar, bueno, puedes hablar en casa, pero no sirve de nada. Entonces, ahí claramente el individuo, los individuos, y mira, conecta con la pregunta anterior, podemos hacer poco. Pero esa es una de las cosas que tendría que hacer el Estado. Un Estado decente, un Estado que hiciera su labor. De hecho, hay dos propuestas. Hubo dos propuestas. Una de ellas la intentó implantar Trump en el verano último de su mandato, en 2019, o sea, muy tarde. No le dio tiempo y no la implantó. Y 6 meses después, Twitter le echó. Como prueba de que a lo mejor a él mismo, prueba de que a lo mejor le hubiera venido bien implantarla. No le dio importancia. Curiosamente, siendo un presidente muy volcado a Twitter. Errores que se cometen. Y la otra es una propuesta que ha implantado aquí el grupo de Visegrado, los 4 países europeos que forman el grupo de Visegrado. Son 2 ideas, a lo mejor hay más, pero esas 2 me parecen buenas. Es un buen ejemplo de lo que decíamos antes. Ahí el Estado tiene que intervenir. No me basta pues si te echan de Twitter, monta tu propio Twitter. Te echan de YouTube, monta tu propio YouTube, que es la respuesta liberal estándar. Y además sé emprendedor, venga, emprende y monta tu YouTube. Bueno, eso nos deja en inferioridad de condiciones. Ya de facto YouTube y Dailymotion o las que queramos ya se han convertido en ágoras reales, Twitter se ha convertido en una ágora, Facebook, etc. De hecho, algunas de ellas, Facebook, estamos hablando de las grandes empresas mundiales, YouTube también, Google. Yo como Estado llego y digo, como de facto sois el lugar de el ágora, en la nueva ágora, o bien 2 cosas. Una, la de Trump, la americana, que no funcionó. Que no se implantó. ¿Censuras a alguien? YouTube o Twitter o el que seas. Muy bien, entonces te voy a considerar a partir de ahora que tú eres el editor de tu red. Porque tú censuras a quien quieres. Luego, todo lo que salga en tu red que sea delictivo, tú eres responsable por no haberlo censurado. Es un razonamiento, de nuevo, bastante lógico. El director de un periódico, si en su periódico se expusiera una amenaza contra alguien, el director del periódico sería responsable. Si Twitter o YouTube acepta que censura cosas, pues entonces, esta no la has censurado, eres responsable. Con lo cual, se favorecería eso, que esas plataformas dejaran de censurar. No aceptaran ser ellos editores, ni para bien ni para mal. Bien, la tesis de Visegrado, más europea, más legalista, es, si tú censuras algo, solo puede ser porque ese algo es delictivo. De tal manera que tiene que demostrarse ante los tribunales, o el censurado que pueda demostrar ante los tribunales, si no es delictivo, eres tú el que tienes una pena por haber hecho algo contra la ley. Tienes que convertirte en una especie entonces, por lo tanto, sí, se censurarían amenazas claras, confabulaciones para el asesinato, cosas así, cosas que son delito en sí. Pero no que es que este ha dicho una opinión un poquito exagerada sobre el gobierno o sobre su cuñada. Entonces, bueno, cada una de las 2 vías habría que comprobar, habría que vigilar el funcionamiento, cómo van y tal, pero a mí me parece, y no soy ni muchísimo menos experto ni en redes ni en lo jurídico, creo que son ejemplos de que cuando nos ponemos a pensar, no con la perspectiva liberal de Guerra Fría antigua de o todo Estado o nada Estado, o mucho Estado o nada, sino de cómo aquilatar cada uno en su papel real, salen cosas interesantes.
Vale, gracias, Miguel Ángel. Yo te quería preguntar si la idea sobre el Estado que tú has planteado me ha recordado, en cierta manera, a la que planteaba la Escuela de Friburgo, el ordoliberalismo de la Escuela de Friburgo, y si coincides con eso que planteaban Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Ludwig Erhard, de tanto Estado como sea necesario y tampoco como sea posible, y si coincides en que probablemente hay que hacer una vuelta a los orígenes de la Unión Europea, que se basaban un poco en esa idea, y nada más. Muchas gracias. Sí, es que esa es una constatación ya más pormenorizada, por gente ya mucho más experta en economía, de este principio que sí que es un poco más antañón, el principio de subsidiariedad. Y es un principio clásico de la doctrina social de la Iglesia. Pero bueno, adoptado, ya digo, luego también, yo creo que por cualquier persona razonable. O sea, no necesitas creer en Dios para pensar que sería bueno que lo que pueda hacer el individuo lo haga el individuo. Claro, más bien que no creer en... Claro, si eres estatista, o sea, si crees mucho en el Estado, sí que lo vas a comprar esto. O si crees muchísimo eso en el individuo. Entonces dices, no, todo el individuo y solo pactos, esta especie de anarcolibertarios. Vale, ese tampoco va a comprar esto. Los que tienen fes muy fuertes en cualquiera de esos niveles no lo va a comprar. Pero los que pensamos que lo que importa no es el nivel, sino que las cosas se hagan bien, efectivamente. Es verdad que esto no cierra la discusión, la abre. ¿Qué nivel puede realizar mejor la educación? Vale, discutamos sobre esto, pero partiendo de que puede ser cualquiera. Y de que si en un momento determinado una familia prefiere hacerlo en casa, probablemente para las cosas que quieren lo van a poder hacer mejor en casa. Porque no hemos partido del dogma de que siempre es el Estado o siempre es la Unión Europea o siempre es la comunidad autónoma, como pasa aquí, ¿no? Sino que pueden ser cualquiera de esos niveles y solamente pensamos orientados al bien. De nuevo, conectamos con la pregunta 1. Yo creo, pero sí, efectivamente, toda la cuestión ordoliberal, o sea, ha habido ahí también teorías distributistas, o sea, hay una panoplia luego ya que los expertos en economía, que yo no lo soy, pueden ya discutir, hay toda una panoplia, pero que yo enseguida reconozco como afines porque veo que el principio del que parten es ese, que es el que me parece, desde un punto de vista de filosofía política, el correcto. Bueno, pues muy bien. Sé que hay gente que todavía tiene alguna pregunta, pero ya son las 10 y Miguel Ángel tiene cosas que hacer, aunque no lo parezca. Bueno, nos quedamos por un rato hablando. Sí, se lo podéis preguntar ahora personalmente, pero sí que la gente que está viendo la grabación, pues tiene que tener una grabación de un tiempo asequible. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a todos vosotros por venir, a todos vosotros por vernos. De nuevo a Casamata por dejarnos el sitio, Jorge por estar aquí conmigo, Mónica por ayudarme con esto y pues muy buena conversación la que hemos tenido. Muchas gracias, Miguel Ángel. A vosotros.